Para los habitantes de Pecuén fue difícil abandonar la villa y marchar a otras ciudades. Vos, por ejemplo, mañana te vas a tu casa, a Buenos Aires, y cuando llegas a tu casa hay una laguna. ¿A dónde vas? Mi mamá, mi hermana, yo y mi hijo nos fuimos a Buenos Aires, que era donde estaban mis abuelos, pero sin llevarnos las cosas, o sea, las cosas estaban en un depósito. Y mi papá se quedó hasta lo último y se quedó en Carué un tiempo, desde el 10 de noviembre de la inundación, él se quedó acá en Carué hasta las fiestas de fin de año, comiendo en el comedor comunitario, en el comedor que había, donde se cocinaban, donde estaba un grupo de gente ahí. Y después, cuando llegó a Buenos Aires, no lo conocíamos. Cuando lo fuimos a buscar a la estación de Retiro, no lo conocíamos. Había envejecido 10 años, más o menos. Estaba avejentado, flaco, con una barba que no era mi papá, ¿viste? Nosotros volvimos, después de las fiestas, volvimos a Carué a alquilar uno de los pocos lugares que había, porque no había lugares para alquilar. Los que habían eran muy, muy caros. Excedieron mucho los alquileres, aprovecharon la situación, que me da mucha pena decirlo, pero aprovecharon la situación. Entonces, bueno, cambió el alquiler de la casa donde íbamos a estar, que era una carnicería, por refaccionarla y acomodarla para que pudiéramos vivir, y ahí nos quedamos, hasta que después pudimos comprar la casa donde hoy viven mis papás. Las raíces echadas en esta tierra húmeda y salada parecen, aún hoy, imposibles de cortar. La mejor época de mi vida la viví en Pecuén. Imagínate que yo tenía 19 años, toda mi niñez, toda mi infancia, todo lo que era la época de la escuela primaria, que es la época más linda de que una persona puede vivir, que no tenés problemas, no está todo bien, vivís en familia, todos eran familia. La adolescencia, el nacimiento de mi primer hijo acá, que cumplió un año el 27 de octubre en el Club Gauchos, que fue el último cumpleaños que se hizo en el club, y el 10 de noviembre se inundó. O sea, la mayor parte de mi vida, la mejor época de mi vida la pasé acá en Pecuén. Yo viví toda mi infancia, mis padres eran de acá, siempre fue mi lugar, y ahora, después de vivir muchos años en Misiones, me volví cerca, que es a Carué. Pero obviamente no es el pueblo donde yo nací, ni es el lugar donde yo me crié, con todas las relaciones que había, con los contactos. Bueno, lo que hace a un pueblo chico que vive del turismo, pero que en el invierno éramos una comunidad muy, muy solidaria y nos queríamos mucho entre todos. La sensación del espacio que tenías, de la libertad que sentías acá en Pecuén, no la sentí nunca más en ningún otro lado. Hace 2 veranos me animé y vine en lancha y realmente fue demasiado emotivo. Veníamos con gente más grande, con amigas de mi madre. Y bueno, no se podía soportar porque empezamos, allá estaba tal cosa, estaba tal otra, mira la entrada del club tal, bueno. Hace que uno, y a la casa de aquel quien es, porque no se conoce, se pierde la perspectiva, ¿no? Con la ruina y con el agua menos. Yo mi casa sé que estaba entre 2 pinos, bueno, volví ahora en diciembre y ahí estuve recién, después de tantos años, estuve cerquita de lo que era mi casa, incluso encontramos un jarrón entero entre todas las cosas rotas, pero no me animaba, no quería, no quiero fotos, no quiero nada, me dieron fotos el otro día, las tiré todas otra vez, no, es como que no. Me cuesta demasiado la cuestión de las ruinas, ¿no? Las interpretaciones acerca de lo que sucedió en noviembre del 85 son diversas. La naturaleza hizo su parte, pero hay quienes suponen que la impericia de las autoridades fue más allá. Y otros piensan que fuertes intereses económicos volcaron la balanza en contra de la ciudad. El 10 de noviembre del 85, en la madrugada, Pecuén tenía un terraplén alrededor del pueblo de unos 3 o 4 metros de alto, y del otro lado estaba el pueblo y el agua estaba a 3 o 4 metros de alto. Esa madrugada un viento fuerte del sur hizo que el terraplén se rompiera y ingresó el agua al pueblo. Se inundaron 1 o 2 cuadras del pueblo. Ante eso, la decisión de la provincia de Buenos Aires fue decir, bueno,
ya una partecita de Pecuén se inundó. Es muy difícil salvarlo, entonces mandemos todo el agua que haya, y así fue. En cuestión de 3 días la laguna subió 4 metros. O sea que si estuvo controlado y de golpe subieron 4 metros porque alguien mandó el agua, ¿sí? En ese tiempo estaba el gobernador Armendáriz en ese momento en la provincia de Buenos Aires, y yo creo que ha estado mal asesorado porque le dijeron inundemos el Pecuén y yo creo que vino el agua y lo inundaron a propósito. Lo que pasó aquí es, esto está muy en sintonía con la naturaleza. O sea, el Pecuén tuvo se formó, es una cuenca, la laguna de Pecuén forma parte de un sistema de lagunas, es la última laguna, la más baja, y que durante miles de años todas las aguas de lagunas arriba, en las épocas de muchas lluvias, derivaban sus caudales, y al no tener profundidad, no es un lago, es una laguna, estas aguas se evaporaban y se concentraban los minerales. Eso durante miles de años hizo que se forme una salina. Allá por los años 20, entre el 10 y el 20, se producen lluvias extraordinarias para lo que era esta zona, y esa cantidad, diríamos, de esa capa de sal que era la salina, se disuelve y es lo que permite que nazca el Pecuén, como te contaba. Ese boom inicial de Pecuén en los años 20 pronto terminó y se ingresó nuevamente en un ciclo normal de pocas lluvias estables, y la laguna volvió a su ciclo natural, es decir, evaporar todas las aguas que tenía, y eso hizo que la actividad de Pecuén corra riesgo. Este pedido, digamos, de Pecuén sin agua se mantuvo hasta que en los años 70 el gobierno provincial decide encargar una obra para solucionar este problema. Se decide una obra que se llamó el Canal Ameguino, entre varias obras más, esa fue la primera que se inició, que iba a unir esta cuenca con la de Pecuén, con otra cuenca, con otras aguas que no desembocaban en este lugar, y con eso se pretendía, y otras obras más, regular este ciclo natural de lluvias y de sequías. Antiguamente las lagunas encadenadas, si uno mira las cartas del IGM del año 55, eran lagunas chicas en función de lo que es hoy. No estaban conectadas entre sí, y cada una tenía su superficie acotada. A raíz de lluvias que empezaron, ciclos húmedos que se van produciendo, ya por el año 70 y pico empezaron a crecer las lagunas, y todas las lagunas fueron creciendo, inclusive también la laguna de Pecuén fue creciendo por aportes de los arroyos, del arroyo Pigüé que hablamos hoy, y de la lluvia. Cuando se inaugura este canal alrededor de 1975, comienza a derivar agua en todas las lagunas, aguas arriba, y ellas sucesivamente hacia las otras. Y coincide que, la falta, digamos, de la continuidad de las obras para regular todo el sistema, tenemos que recordar que hubo golpes militares, muchos procesos muy tristes en nuestro país, que hicieron que las obras no se hagan. Entonces fue como abrir una canilla y sin tener la posibilidad de cerrarla, y eso hizo que la laguna de Pecuén siempre había estado desconectada, de los regímenes de lluvia, hizo que ese agua comience a ingresar poco a poco, y que Pecuén, para ser protegido, tenga que construir una muralla de piedra que lo protegía toda su costa, que a medida que subía el nivel de las aguas de la laguna debía ser reforzada y levantada. Llovía más de lo que evaporaba, entonces las lagunas crecían. Pero aparte, en la cuenca, la mano del hombre hizo obras que hicieron que las lagunas se llenaran demasiado rápido. ¿Por qué? Porque como en un determinado momento las lagunas estaban quedando sin agua, la misma gente de las comunidades pedía agua hacia las lagunas. Entonces se hizo un canal, que es el canal Ameguino, que traía agua de otra cuenca, que no era la nuestra, hacia la cuenca nuestra. Luego de una semana ya el pueblo tenía más de 1,5 metros de agua y mucha gente ya no podía acceder más a sus propiedades. Del año 80 al 85, protegido por una especie de terraplén de 4 a 5 metros de altura que contenía el avance del agua. Es decir, el pueblo estaba 4 metros abajo del nivel del pelo del agua. Y la situación del año 85 en cuanto a la lluvia fue extraordinaria también, llovió muchísimo en muy poco tiempo y la provincia de Buenos Aires estaba ya colapsada de agua, toda la provincia, y las aguas comenzaron a buscar sus cursos naturales y no había obras de regulación, con lo que Pecuén estaba condenada, y de hecho un 10 de noviembre del 85 esa muralla se rompió
y comenzó a ingresar agua al pueblo. Y la gente en menos de mediodía tuvo que comenzar a evacuar todas sus pertenencias de sus propiedades de más de 50 años, de hoteles de 100, 150 habitaciones, comercios completos, o sea, y bueno, luego de una semana ya el pueblo tenía más de 1,5 metros de agua y mucha gente ya no podía acceder más a sus propiedades. Se hizo un canal sin obras de regulación, sin compuertas. Entonces, de golpe, las lagunas se empezaron a llenar y el agua de la laguna de más arriba empezó a venir hacia las lagunas más abajo, tipo cascada, hasta que terminaron definitivamente en Epecuén. Y así fue que Epecuén fue creciendo y terminó en la catástrofe del año 85, donde se inundó la villa turística, ¿no es cierto? Porque se rompió la contención. Claro, largaron el agua, porque es la cuenca de todas las lagunas encadenadas, es la más baja. Pero no solamente por eso fue que se inundó Epecuén. Se inundó por decisión política. Mi casa quedó abajo del agua, acá, en la esquina. Estaba el negocio de mi mamá. Ver todo eso no entra en el entendimiento, porque se perdió no por un caso fortuito, no por una fuerza de la naturaleza que a veces pasa, sino porque fue por decisión política. Eso es lo más terrible. El mal manejo político, el mal manejo, la mano del hombre, que todo lo que toca lo destruye. Y bueno, es una larga historia, o sea, se pensó en una época de mucha seca que Epecuén se quedaba sin agua. Entonces Epecuén, Guaminí pidió agua para sus lagunas y en lugar de mandarnos el agua que correspondía, mandaron muchísima más. O sea, es todo un manejo de aguas de la cuenca de las encadenadas que desencadenó en esto. Fue un momento terrible porque en realidad no se esperaba que se fuera a inundar, iba creciendo el agua. Fue muy repentina la decisión que se tomó desde el Poder Central de que se fuera a inundar esto. La gente en realidad no sabía. Yo creo que si hubiera sabido, hubieran tomado otras medidas, hubieran solicitado o hubieran incluso hasta cortado caminos o puentes como cortaron después, cuando se estuvo por inundar Carué en otra oportunidad. Si hubieran sabido, hubieran tomado otras medidas. Era como una mentira encubierta. Algunos sabían que iba a pasar esto, pero dejaron que pintaran todas las paredes, que armaran nuevos departamentos. Eso fue lo que pasó. Y los intereses creados. Era más fácil inundar un pueblo, más rentable inundar un pueblo que no inundar campos. Los vecinos tuvieron diferentes reacciones. Algunos tomaron decisiones apremiados por la urgencia. Otros optaron por la vía legal y pudieron esperar su recompensa. Tenemos gente de Epecuén, digamos, hay gente en Montermoso, hay gente en Bahía Blanca, hay gente en Necochea, hay gente en Mar del Plata, en Buenos Aires, en La Plata. La gente hizo o se fue a donde pudo. Hubo dos formas de solucionar este problema en cuanto a la parte económica, que fueron una expropiación que hizo el Estado provincial, que con eso, diríamos, pagó a aquellos que aceptaron ese pago, porque no tenían otra cosa que aceptar o otra cosa que hacer. Y después la otra manera fue iniciar demandas judiciales a la provincia, que tardaron un montón de tiempo. La gente se trasladó a otros lugares. La provincia les dio, en algunos casos, viviendas de emergencia que eran de madera, terribles, espantosas. Después hizo un barrio, hizo dos barrios, uno más o menos, y otro que es realmente indignante, que es el barrio Arturo Illia, porque es indignante porque gente que había tenido hoteles, había tenido propiedades grandísimas, terminó viviendo en una casa de 4x4 con un techo de, no sé, son absolutamente bajas. Y hubo gente que hizo juicio y hubo gente que se acogió a una indemnización de una ley por el cual la provincia expropió, pero le pagaron el 50% del valor que tenían los bienes al momento de la inundación. La gente tuvo que hacer lo que pudo. Alguna gente, hubo algunas expropiaciones, que la provincia pagó mal o bien, pagó un determinado monto. Otra gente que tenía un respaldo, tenía otra actividad, logró hacer un juicio a la provincia y bueno, después de muchos años cobró
cobró su plata con indemnización y bueno, fueron en más de un caso fueron muy interesantes los montos que cobraron. Y otra gente que no tenía todos los papeles, digamos, en regla, porque tengo el caso de un compañero de trabajo que había terminado hacía muy poquito su casa y no había prestado atención al tema de la escrituración porque el terreno era de él, pero no estaba su nombre. Bueno, esa persona, por ejemplo, hoy está viviendo en una casa que le dio en aquel momento el Estado porque no pudo cobrar nada. Hicimos un reclamo de la provincia. En el primer momento la provincia decía que no era culpable. Entonces hubo un montón de gente que aceptamos una indemnización de la provincia. La provincia decía que no era culpable, entonces nos pagaba el 50% de la propiedad. Nosotros en el primer momento aceptamos eso por la desesperación de dinero y eso, que al final fueron unas migajas. Después, al cabo de un tiempo, algunos propietarios hicieron juicio a la provincia de Buenos Aires y ahí se demostró que la culpable era la provincia. Y hubo gente que cobró el 100% de la indemnización. Y un montón de gente como nosotros cobró el 50% únicamente. Seguimos reclamando, pero no hay caso. Aparentemente hay ciudadanos de primera y de segunda. Lo que cobramos nosotros era muy poco, porque lo agarró una época de inflación, que vos, no sé, hoy te ofrecían poner 100.000 australes era en ese momento, y cuando fuiste a cobrar hacía cuenta que cobraba, no sé, como para comprarte una bicicleta gorda, nada más. Más allá de las indemnizaciones, lo más importante que se logró es el funcionamiento de un comité de cuencas con miras al futuro. En el año 2001, que fue la última crisis hídrica que tuvimos de inundación, se creó el Comité de Cuencas del Río Salado Subregión C, que somos nosotros las lagunas encadenadas del oeste. En ese momento, por decisión de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, se creó ese Comité de Cuencas y actualmente hoy es el único Comité de Cuencas que sigue funcionando en la Provincia de Buenos Aires, que los intendentes plantean obras, se proyectan, no se pelean, pero se discuten entre los intendentes las obras que se necesitan para la cuenca, porque antiguamente las decidían en la provincia, y bueno, no llegaban acá para saber si estábamos de acuerdo o no. Hoy sí, se plantean esas obras y las comunidades están de acuerdo. Somos el único en la provincia de Buenos Aires que funciona, que tiene un manual de operaciones de qué es lo que hay que hacer ante determinada cuestión que pase, si se abre una compuerta, si se cierra, si se saca por un canal, se deja entrar por otro. Tenemos un manual y lo estamos respetando. Yo estoy seguro que ya no tenemos más riesgos de inundación en la zona de la cuenca, ni Guaminí ni Carué. Nadie volvió a ser el mismo después de la inundación. El impacto al perder la villa fue muy importante, desde el punto de vista de la gente que venía a trabajar y desde el punto de vista del ingreso económico que significaba en aquel momento el producido en una temporada era similar al producido en una cosecha. Fue espantoso, la gente no tenía dónde vivir. Nosotros como mi madre ya estábamos viviendo en otro lado porque yo estaba estudiando, pero muchísima gente no tenía dónde ir. Así que fue realmente muy, muy, muy trágico y continúan las consecuencias son otras ahora, ¿no? No es fácil empezar de nuevo porque uno sin vivienda, sin trabajo, o sea que no había ni vivienda ni medios económicos. Si no te ayudaba alguien por ahí, no era muy fácil empezar de vuelta. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos suerte, bueno, conseguimos trabajo y pudimos rehacer nuestra vida acá en Carué. Las consecuencias económicas fueron, o sea, las vamos a seguir pagando siempre. Es decir, esto, toda la infraestructura que tiene un pueblo hoy, desde asfalto, desde las luces, desde la parte habitacional, desde las obras públicas, municipales, o sea, todo eso se perdió. Obviamente que tenemos que hablar de un impacto ambiental, porque la laguna, diríamos, recibe una laguna de agua salada con propiedades inalterables durante mucho tiempo, fue de golpe invadida por el 80% de agua dulce. Entonces, desde ahí hubo perjuicios económicos, ambientales y después también morales y anímicos, porque la localidad de Carué pronto se vio con gente que no tenía capacidad de trabajo, es decir, no tenían posibilidad de trabajar porque Carué no daba la estructura. Carué se quedó sin hoteles, por ejemplo. Toda la hotelería estaba en Epecuén, todo estaba en Epecuén. Carué era un pueblo agrícola ganadero que abastecía normalmente de mercadería a Epecuén. Y de golpe se encontró con mucha más gente viviendo en su planta y se encontró con que no tenía ningún hotel para alojar si quisiéramos volver a reiniciar el turismo.
Es muy duro decirlo, pero nosotros no, como pueblo no pensábamos que iba a pasar esto. Nunca lo pensamos, si no hubiéramos, qué sé yo, hecho alguna otra cosa, que después se hizo. Que después se hizo cuando corría peligro de inundarse Carué. Años después de la desaparición de Pecuén, el agua volvió a convertirse en una amenaza, esta vez para la ciudad de Carué. Pero los vecinos no estaban dispuestos a vivir dos veces la misma tragedia. Desde el año 85 hasta el 92, que fue cuando se inundó Pecuén, en el 85, se hicieron algunas obras pequeñas, pero no hubo mucho mantenimiento. Después en el año 92 otra vez volvió la crecida de la inundación y otra vez Carué y tanto como Guaminí no corrían riesgo de inundación, pero el agua seguía creciendo mucho. Entonces se hizo una poblada acá en Carué, que fue un corte de ruta en la ruta 33, creo que fue uno de los primeros cortes de ruta que se hizo en el país, en el año 91-92. Era gobernador Duhalde, y a raíz de esa poblada que se hizo, se lograron obras para la cuenca. El canal aliviador del desvío del arroyo Pigüé, la instalación de una batería de bombas en la ruta 65 que divide la laguna Alsina de Cochicó. Lo que hacían esas bombas era sacar agua de una laguna de más abajo, pasarla a una laguna de más arriba y esa laguna poder evacuarla hacia una cuenca abierta como es la cuenca del río Salado. Todas esas obras hicieron que nos dieran mayor seguridad a la población de Carué y de Guaminí. El gobernador Duhalde en ese momento trajo un grupo de asesores en los cuales me acuerdo que estaba el ingeniero Loschakov, que era un ingeniero argentino que residía en Holanda, que lo trajeron, la provincia lo trajo a la zona, estudiaron y plantearon esa solución y bueno, se plasmó y las bombas están actualmente puestas, funcionando, se usaron la última vez en el año 93 o 94, se les hace mantenimiento, están en funcionamiento, hay seguridad, hay gente que las cuida, todo eso está funcionando y es algo que nos da tranquilidad a la gente de Carué. Gritábamos lo que no habíamos gritado en otro momento, colaborábamos de todas maneras posibles como para que no volviera a pasar lo mismo. No queríamos que volviera a pasar lo mismo porque ya sabíamos lo que era. Y te imaginás, si este pueblo de 1.500 habitantes, ¿cómo trasladábamos un pueblo de tantos habitantes como era Carué? ¿A dónde? Es imposible. Jóvenes autoconvocados, muchos de ellos tienen hoy por hoy tienen, ¿cómo se dice?, causas penales y todo eso por ese tema. Quedaron escrachados ahí de por vida porque defendieron lo de ellos. Que a vos no te entra en la cabeza cómo puede ser que vos defendiendo tu lugar en el mundo te pase semejante cosa, por gritar, por reclamar, cuando que hoy haces un cacerolazo en cualquier lado y llamás la atención. En esa época tuvo que irse un pueblo a cortar una ruta para que le dieran un poco de importancia y no siguieran mandando agua. Ya seguimos con más Nación Sonámbula.